Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este segundo episodio de este podcast Sapiencia Cortis. Para los que recién llegan a nuestro canal, esto traduce como sabiduría del corazón, tomado del sermón 117 de este hombre, San Agustín. Este podcast inició como un proyecto para conocer sobre los agustinos, pero no solo ellos, también sacerdotes de nuestra diócesis y laicos comprometidos con nuestra iglesia. Este podcast es llevado a ustedes desde la parroquia Santa Lucía de Chía, Cundinamarca, en Colombia. El invitado de hoy es uno de nuestros agustinos aquí en esta parroquia, quien es el encargado de Emaús y también nombraron hace poco como el consejero provincial. Bueno, y nos encontramos aquí con el padre Uriel Zamora. Padre Uriel, muchísimas gracias por estar en este espacio y responder preguntas que tenemos los jóvenes y bueno, también conocerte más a fondo. Claro que sí, muy buenos días a todos los que nos están en este momento viendo por estas redes. Gracias, Kevin, por esta entrevista, por este espacio que me brindas para conversar y dialogar. Okay, bueno, padre, me gustaría saber primero que todo, y yo creo que mucha gente también tiene la curiosidad, ¿dónde naciste y cómo empezó tu vocación a ser agustino? Bueno, mira, yo nací en el Tambo, Nariño, una población a 2 horas de Pasto, una tierra caliente, una tierra muy católica donde se venera a Jesús en Nazareno del Tambo. Sí, es una tierra bendecida por el Señor y de muchas vocaciones, ¿no? De ahí somos aproximadamente ya unos 20 sacerdotes, tanto del clero diocesano como de comunidades religiosas. De ahí es el padre Claudio, ¿sí? Y mi persona. Y esa vocación yo pienso que nació cuando Cristo colocó esa semilla en mi corazón de la vocación, de que le siga. Pero algo fundamental, Kevin, lo que se siembra debe ser cultivado siempre por alguien. Y ese alguien que cultivó mi vocación fue mi madre. Mi madre fue esa mujer siempre que me llevaba a la Eucaristía. Ella iba en momentos de la semana a orar con Dios, ¿sí? Y luego me fue llevando a los sacramentos, ¿no? Al sacramento de la primera comunión, de la confirmación. O sea, fue una mujer que me mostró a Cristo y me cultivó esa vocación. Luego, pues obviamente, fui una persona que le gustó la cultura, leer, ¿sí? Investigar, y eso me permitió, ¿sí? Acercarme más y más a las cosas de Dios. Con decirte, y les doy este dato, no por egocentrismo ni nada por el estilo, a los 14 años amaba leer, me encantaba. Y me coloqué un reto, voy a leer toda la Biblia, ¿ves? Voy a leerla toda. Y así fue, efectivamente, empecé a leer, demoré un año aproximadamente, un año, un mes, iba yo leyendo todos los días un capítulo, alguna parte. Obviamente, terminé y no entendí nada, ¿verdad? Porque yo pensé que la Biblia era como tomar otro libro, Cien años de soledad, El Quijote de la Mancha, etcétera, que tú lo coges de la primera página y llegas al final y ya tu mente quedó con una idea de lo que es la Biblia, y la Biblia es otra cosa muy distinta, ¿no? Yo me acercaba con otra visión, con una visión de un muchacho de 14 años. Ok, padre. Bueno, y en medio de toda la lectura de la Biblia, padre, ¿qué libro le recomendarías a un joven que pues nos está viendo, que tiene la iniciativa en ser sacerdote? Las confesiones de San Agustín, sin lugar a dudas, Kevin. Las confesiones es un libro humano. Yo pienso que es un libro donde todo joven, todo hombre de cualquier generación, de cualquier edad, puede encontrarse ahí, puede identificarse. ¿Y por qué las confesiones? Porque se nos muestra a un muchacho, a un hombre, que hace catarsis de su existencia y se muestra como él fue. Muy importante eso. Se muestra ante Cristo como él fue y cómo en esa situación
en esas situaciones humanas, Dios está llamándolo. Está llamándolo a una misión especial. Es que Kevin y los que nos están escuchando, cuando Cristo te llama, no te llama porque tú eres el mejor, te llama para hacerte mejor. Bueno, padre, y me gustaría también que nos compartieras cuál es la enseñanza más profunda a lo largo de tu vida que has recibido. La enseñanza más profunda, han habido tantas, pero claro, una de tantas ha sido el tema del perdón, ¿no? Yo pienso que el perdón no puede ser una teoría. En uno muchas veces es una teoría, es un eslogan o es algo que uno escucha y es algo que uno escuchó, pensó, leyó desde pequeño. Pero cuando tú vas avanzando en la vida, en la existencia, en la madurez de los años, la enseñanza más grande es que hay que perdonar. Eso es bíblico, lo enseñó Cristo, pero hay que perdonar para aprender a liberarte. No puede haber liberación interior si no hay perdón, ¿ves? Y eso uno no lo entiende de buenas a primeras. Te lo ayuda a entender, Kevin, la misma vida, la misma existencia, los roles de la vida, las caídas, las levantadas, las lágrimas, las sonrisas, porque el perdón no es solamente una decisión del pensamiento, es una decisión del corazón. Okay. Bueno, para los que no saben, el padre Uriel es el encargado de Emaús aquí en la parroquia Santa Lucía. Y bueno, padre, la verdad, con algunos jóvenes, también los que están detrás de cámaras y demás, te hemos preguntado, o sea, bueno, hemos planeado algunas preguntas sobre Emaús porque, pues, primero que todo, es de dónde nace como esta vocación a Emaús, o sea, quién la fundó o en qué parte bíblica también dice que Emaús nació o surgió. Bueno, Kevin, mira, Emaús nace en una pareja de un matrimonio laico en los Estados Unidos, en Miami. Una pareja de laicos que trabajan en parroquia, ¿sí? En los Estados Unidos. Y pues ellos se inspiran en el pasaje precisamente de Emaús, de los peregrinos de Emaús que leemos en Pascua, ¿sí? Que estos dos personajes se están alejando de Jerusalén, se están alejando y se están alejando de la vida. Y ahí es cuando Dios interviene en ellos para llevarlos, para traerlos de nuevo al corazón de Jesús. Entonces ahí es donde se estructura esta pareja, que no recuerdo en este momento el nombre, ¿sí? En ese momento es cuando ellos estructuran todo un retiro, todo un paso a paso, cómo se debe hacer, cómo, y lo diseñan y lo estructuran. Segundo objetivo. El objetivo fue en ese año 79, 78 aproximadamente, que las comunidades de Emaús, ¿sí? Estos integrantes de Emaús, quienes hacen el retiro, sean personas que son fuente y ayuda para la parroquia. De Emaús tienen que salir, ¿quiénes? Los ministros, los lectores, las personas que dirigen el grupo juvenil, o sea, para que el párroco tenga un grupo base de personas de donde él pudiera escoger, ¿sí? Y más pues que todo, el párroco escogería personas que ya han hecho un proceso, que ya han hecho un camino, que ya han tenido una experiencia de Dios. Entonces, eso es Emaús, ¿no? Emaús precisamente nace en un contexto de matrimonio y nace para ayudar a las iglesias, a los templos, a los párrocos en su labor pastoral. ¿Y por qué ha sido importante? Mira, Kevin, Emaús está casi a lo largo del mundo entero, ¿ves? Y eso dice algo fundamental. Lo que es de Dios, lo que es de Cristo, lo que es del Espíritu Santo crece. Lo que no es del Espíritu Santo, lo que no es de Dios no crece, se acaba, se van las personas, se van los líderes y se acaba.
¿sí? Emaús no. Emaús ha seguido creciendo y creciendo y creciendo de una forma enorme. Tanto así que hay Emaús para sacerdotes, ¿sí? Los sacerdotes pueden hacer Emaús, ¿sí? Entonces, es una experiencia muy importante que ha transformado vidas, que ha transformado personas, que ha transformado existencias, ¿sí? Entonces, Emaús es una moción, yo me atrevo a decir, una moción del Espíritu Santo para la iglesia actual. Ok. Padre, también hemos visto que en Emaús hacen retiros, ¿verdad? Pero una de las preguntas es, ¿por qué cuando hacen retiros separan a los hombres y a las mujeres? ¿Por qué no hacen como retiros mixtos? O bueno, si los hacen, ¿por qué casi no son como tan escuchados? Mm, sí, es más que todo, a pesar que hay una estructura igual para retiros de hombres y de mujeres, es más que todo por temas personales, ¿sí? En el retiro hay que compartir mucho, ¿sí? Y hay que cuidar también, tú sabes, la intimidad de la mujer, ¿no? Cada mujer, cada persona tiene su propia habitación, etcétera, y hay cosas pues que se debe salvaguardar, entre ellas la privacidad, la intimidad, ¿sí? Y como la verdad, en la viña del Señor hay de todo, ¿verdad? Hay personas que van a hacer un retiro abren su corazón y de verdad que lo quieren hacer. Quizá otras personas puedan llegar con otras pretensiones, pues que no son, a buscar lo que no se les ha perdido. Entonces ahí puede haber dificultades, ¿no? Si me entiendes. Entonces, por eso se hace aparte. Ok. Bueno, padre. Aunque en las reuniones luego, cuando ya ellos caminan, cuando ya salen del retiro, tanto hombres y mujeres en sus propios retiros, ellos pueden luego en la parroquia tener reuniones, ¿sí? Capacitaciones, conferencias, charlas, unidos. Eso sí, sí se puede hacer. Ok. Padre, pero una pregunta es que a mí me surge es, ejemplo, supongamos que va un hombre, tiene problemas de alcoholismo, problemas con su familia y eso. Lo aíslan, le quitan celulares, todo lo desconectan del mundo. Y después vuelven y lo sacan a la vida, ¿sí? Entonces, o sea, ¿por qué ese aislar a las personas sabiendo que tienen problemas y cuando salgan tienen que volver a enfrentar otra vez todo ese mundo, todos esos problemas? Claro, eso es muy cierto, ¿no? Recuerda, y yo contesto esto con el argumento de la transfiguración de Cristo en el monte Tabor, ¿sí? Pedro, Santiago y Juan les dice el Señor, subamos al monte. Lo retira, lo retira para que ellos vean la divinidad de Cristo. ¿Quién es Cristo? Y les revela todo lo que Él es. Tanto así que Pedro le dice, Señor, hagamos 3 chozas aquí. Como quien dice, mira, no bajemos, quedémonos acá. ¿A qué vamos a bajar a Jerusalén? Ahí hay un mundo de problemas, hay un mundo de situaciones adversas. Quedémonos aquí. Y el Señor le dice que no, ¿sí? Le dice que no, le dice que bajen, ¿sí? Que bajen. Y eso es importante en la vida. Otro pasaje que nos dice San Juan, ¿sí? El Evangelio de según San Juan, cuando dice, sean del mundo sin ser del mundo. Capital, eso es importante. Otra, otra cita fundamental de San Marcos, ¿no? En el Evangelio, cuando dice que los vio a los apóstoles cansados y extenuados por el trabajo arduo que tenían y los retiró, ¿sí? Para que descansaran y reflexionaran. Mira, en la vida es importante muchas veces hacer paréntesis. Es importante en la vida hacer pausas, ¿sí? Como el ciclista y en todo deporte no puede estar constantemente, ¿sí? Tiene que haber un tercer tiempo, tiene que haber los 15 minutos, tiene que haber un receso y así es la vida. Y estas personas que tú mencionas, sean por alguna situación personal, deben hacer un alto en el camino. Lo que se hace en estos retiros y en cualquier retiro, ¿qué es? Darte herramientas, ¿sí? Para enfrentar tu situación. Y eso es importante, porque tú necesitas
tener herramientas, reflexionar esas herramientas, reflexionar tu vida a la luz del Señor para poder enfrentar el mundo, ¿verdad? Para poder bajar al mundo, como en el Monte Tabor, para poder bajar y enfrentar al mundo. Es un rearmarse, ¿no? Tener otras herramientas para enfrentar la vida. Tú cuando sales a un campo de fútbol, sales con tus canilleras, sales con tus guayos, sales con todo, porque sales ya con tu ropa, con tu indumentaria deportiva a enfrentar al rival. Esa es la vida. A veces en la vida uno necesita una indumentaria para también enfrentar los retos de la vida. Bueno, padre, ya no pasemos como del que va al retiro, sino del que quiere servir al retiro. ¿Cómo una persona puede servir a Emaús, a formar a las personas en los retiros y demás? Claro, el que hace el retiro se le llama caminante, ¿ves? El que va a caminar. Recuerda la imagen de el pasaje de Emaús. Va a caminar, ¿sí? Ese que camina, cuando termina el retiro, esta persona se convierte en servidor. O sea, él luego de tener esta experiencia y de tener luego una formación dentro de la parroquia, se convierte en un servidor. ¿Ves? Se le llama servidor. Y ese servidor es el que luego va a servir en el próximo retiro, ayudando a los otros caminantes a descubrir lo que él descubrió. Ok, interesante. Padre, pregunta, ¿de qué manera Emaús busca ser sal y luz del mundo? Yo pienso que busca ser sal y luz del mundo, precisamente es anunciando a Cristo resucitado. ¿Ves? Porque es lo que uno necesita en la vida, anunciar que verdaderamente Cristo ha resucitado. Y eso es lo que debe hacer tanto el bautizado, ¿sí?, como todo católico, sino que en Emaús hacemos mucho énfasis en eso, ¿sí?, que yo soy sal y luz del mundo en la medida que doy testimonio de que Cristo ha resucitado. Es que, Kevin, si yo no doy testimonio de que Cristo ha resucitado en mi vida, en mi existencia, Cristo se vuelve un libro, se vuelve un libro que está aquí, impreso, y dice cosas muy bonitas de Jesús, y es un ser hasta histórico, ¿no? Un ser histórico, pero no es el Cristo que me transforma, ¿no? Entonces yo necesito evangelizar con mi vida, mostrando de que Cristo resucitó en mí, ¿verdad? En mí, no en el vecino, no en la vecina. No solo resucitó para Pedro y Juan allá en siglo I, no. Cristo está resucitando por mí también. Padre, ¿qué es lo que está alejando a las personas hoy en día de nuestro Señor, de los caminos de Dios? El testimonio, Kevin, el testimonio es importante. Yo pienso que aquí no podemos, aquí tenemos que hacer un mea culpa, ¿no? Tanto como iglesia, como consagrados, como laicos, el testimonio. El testimonio hoy en día, en este tiempo, en todo tiempo ha sido importante el testimonio, pero hoy en día es fundamental. Mira lo que estamos haciendo en este momento. Todo entra por ¿dónde? La imagen. Todo entra por los ojos. En mi época, Kevin, y en la época de mis padres, todo entraba mucho por el oído. ¿Ves? Por el oído. Hoy muchas cosas entran por la imagen. Somos bombardeados por la imagen. Nosotros sacamos el celular y estamos viendo imágenes, posteamos imágenes, subimos estados, nos tomamos selfies. La imagen es todo hoy en día. Entonces, si la imagen es muy importante, el testimonio es vital. Y quizás muchas personas se pueden alejar de la iglesia misma si no hay un buen testimonio de vida. Y no te digo con eso de que tenemos que ser un
un catolicismo, un conjunto de católicos perfectos. No, pero sí tenemos lo que te digo, lo que te decía anteriormente, mostrar a Cristo resucitado, dar testimonio. Un ejemplo, los hechos de los apóstoles. Decían, el rumor, perdón, la admiración de la gente, ¿cuál era? ¿Cómo se aman? Miren cómo se aman. Les decían aquí a un puñado de 11 hombres, 12 con San Esteban, que fue el último en adherirse. 12 hombres, Kevin, que eran pescadores, que no tenían títulos, que no tenían bagaje y no tenían retiros, no tenían nada. 12 hombres que empezaron a hacer testimonio. ¿Ves? Que empezaron a hacer testimonio de lo que Cristo había hecho en ellos. Entonces yo pienso que nos jugamos la evangelización y queremos a veces atraer personas solamente con el discurso. Y no puede ser. El discurso es fundamental, ¿verdad? Pero también es muy importante el testimonio. O sin eso que yo digo, se me desbarata, se me va. Y los jóvenes, como tú, como los que nos están escuchando, son personas que buscan mucho el testimonio. Bueno, padre, y el mismo testimonio también me podría, ejemplo, yo dar mi testimonio a jóvenes para que se acerquen más a la iglesia, ya que la verdad, yo le digo a un joven, vamos a misa, me dice, no, eso es aburrido. ¿Tú crees que mi testimonio también le podría servir a ese joven para que se acerque más a Dios y vea la Santa Eucaristía, que es una consagración, la transformación de la hostia al cuerpo del Señor? ¿Eso tú crees que mi testimonio sea válido para eso? Claro que sí, es muy válido, porque es que hay personas que van a descubrir a Cristo a través de mí. ¿Ves? Van a descubrir a Cristo a través de mí. Mira, y yo les invito a los jóvenes que se hagan esa pregunta, a los que son jóvenes católicos, son jóvenes de misa, son jóvenes que vienen a la Eucaristía, fundamental, ¿verdad? Fundamental. Siempre díganse eso. Dios va a descubrir, este joven, esta persona va a descubrir a Dios a través de mí. ¿Ves? Luego que él se convierta, luego que se acerque, listo, va a descubrirlo ahí en el Santísimo y va a ver y decir, aquí está el Señor, aquí está San Agustín, aquí está Santa Lucía, pero ese proceso es después. San Agustín empezó a descubrir a Dios a través de Santa Mónica, a través de la mamá, ¿ves? A través de San Ambrosio de Milán, a través de los testimonios, ¿sí? Empezó a encontrar a Cristo. ¿Ves? Entonces, por eso hagámonos siempre, yo les invito a esa pregunta. Hoy quiero mostrar a Dios y tenemos que decirle sí al Señor, porque alguien, ¿sí? Va a seguir a Cristo a través de tu testimonio. ¿Cuánta gente ha dicho a veces, no, yo no me acerco por allá, mire cómo son? Mire cómo son, salen de la misa, salen a hablar, a rumorear, a cuchichear, de mal genio, ¿sí? En muchas cosas. Entonces, hay gente que dice, no, yo como ese católico no quiero ser. Pues el católico es bla, 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 y listo. Yo sí no quiero ser. Entonces, ves, lo que convierte es ese testimonio. Entonces, fundamental uno decir, bueno, hoy quiero que los demás vean a Cristo en mí. Eso tiene que ser un lema desde que uno se levanta. ¿Ves? Hoy voy a hacer que esta comunidad vea a Cristo en mí, pero no porque Kevin no se equivoque, o sea, y levite y ande por las nubes y ande así, no, porque es humano, porque tú eres humano. Ayudas a los demás, tratas con respeto a los demás, les brindas una sonrisa, eres justo con los demás, ¿sí? Perdonas, dialogas, eres una persona que puede entablar un diálogo, o una persona que con un abrazo lo dice todo. Ahí estás mostrando a Cristo y atrayendo a otros hacia Él. Ok. Padre, ¿cuál es el pecado que más cometen las personas hoy en día? El pecado que más cometen hoy en día es la desobediencia, ¿no? Es la desobediencia. Yo pienso que por ahí pasa todo, ¿no? Por ahí, por ese filtro de la desobediencia,
pasa todo. ¿Por qué? Porque es empezar a obedecerte a ti mismo. Cuando tú pecas, es empezar a obedecerte a ti mismo, a tus impulsos, a tus pasiones, a tus sentimientos, a tus pensamientos, ¿verdad? A tus propios intereses. Ya no obedeces a un mandato superior de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo a ti mismo. Honra a tu padre y a tu madre. Santifica las fiestas, ¿sí? Honra a tu cuerpo de todo mal pensamiento. Cuando tú no obedeces eso, ahí viene el pecado. Entonces yo pienso que esa es la ventana, esa es la puerta por donde empieza todo. Caín y Abel, Adán y Eva. Adán, ¿qué hizo? Desobedeció, dijo, mira, de ese árbol, del fruto de ese árbol, tú no puedes comer, o si no va a pasar esto. No, él desobedeció. Él siguió al diablo que le dijo, no, coman, eso no pasa nada. ¿Ves? Uno a veces la vida se la juega en la obediencia. Padre, una última pregunta aquí de los jóvenes y es un consejo para las parejas amorosas, parejas sentimentales que están hoy en día pues con tanta libertad, por así decirlo, ¿sí? Que las infidelidades y demás. ¿Qué consejo le darías a una pareja católica que hasta ahora está empezando? Algo fundamental, vayan a misa. Vayan a misa, siempre, asistan a misa. Porque el amor entre parejas es muy lindo, es maravilloso. Pero ese amor debe ser alimentado con el amor más grande, con el amor de los amores. Yo les digo a la gente, es eso. Cuando tú quieras saber cómo amar, mira a Cristo, mira la hostia, mira la Eucaristía. Cuando tú quieras aprender a amar a tu pareja, a tu novio, a tu esposa, ven a misa, porque el amor de los amores está ahí, porque Él es la fuente del amor. Entonces, las dificultades que se dan en pareja, porque los que se unen en pareja no son santos, no son perfectos, son humanos, los que se ennovian, ¿sí? Entonces, ¿es para qué? Para que ellos, desde Dios, vuelvo al tema de la indumentaria, de las herramientas, para que yo, desde Dios, pueda resolver esa diferencia que tengo con mi pareja. Si con mi pareja estamos levantándonos la voz y ya no hablamos, sino que nos gritamos, Dios tiene una palabra para esa pareja. ¿Ves? El tema de la paz. ¿Sí? Entonces, ¿ves? Van a encontrar la pareja en Dios, en la fe católica, elementos para su matrimonio, elementos para su relación, para cómo llevar su relación. ¿Ves? Entonces, por eso es importante que yo acude a eso, como pareja, vaya a misa. Y ese es mi consejo siempre. ¿Ustedes fueron a misa? Cuando me dicen a veces, padre, tenemos esta dificultad, digo, ¿ustedes van a misa? ¿Están comulgando? ¿Están confesándose? Empecemos por ahí. ¿Sí? Vamos a confesarnos, vamos a ir a misa, vamos a visitar el Santísimo. Entonces van a empezar por ahí los dos. ¿Sí? Antes yo de mandarlos a un psicólogo, a otra parte, o de yo decirles me las sé todas, no, vayan a la fuente del amor y de los amores. Bueno, para los que no saben, hace poco nombraron al padre Uriel como consejero provincial. Padre, primero que todo, ¿qué es un consejero provincial y qué funciones tienes que hacer o qué acompañamiento tienes que hacer a nuestro prior provincial, quien, pues bueno, fue la entrevista pasada del padre Mauricio? ¿Qué tienes que hacer? Claro, Kevin, yo pienso que es una tarea delicada, ¿no? Aconsejar. Aconsejar no es fácil, ¿no? Porque dice el dicho que el que aconseja nada pierde, ¿no? Ajá. Pero yo pienso que el tema fuerte es aconsejar, ¿no? Porque el provincial tiene que tomar decisiones importantes, ¿verdad? Tomar decisiones, emprender, ¿no? Cosas, situaciones, ¿verdad? Porque
Kevin, dirigir, liderar religiosos, liderar personas no es fácil, porque todos tenemos dificultades y todos tenemos nuestras situaciones. Entonces, el Consejo Provincial lo primero que hace es apoyar al gobierno, al padre provincial y su programa provincial, porque el provincial tiene un programa, ¿sí? Un programa el cual es aceptado, ¿sí? Diseñado y con todas las propuestas que se escuchan en el capítulo provincial, y al padre provincial se podría decir, se le arma, se le da bajo su directriz también, y lo que él quiere, un programa, ¿verdad? Que no es un programa político, obviamente, un programa, ¿verdad? Para ejecutar en esos 4 años. Entonces, como consejeros, nosotros ayudamos, ¿sí? En la ejecución, junto con la cabeza que es el provincial, en la ejecución de ese programa. Cada consejero provincial va a tener una comisión que debe liderar, ¿no? La comisión de estudios, la comisión de vida religiosa, la comisión de educación, ¿ves? La comisión de economía. Entonces, cada uno como consejeros vamos a liderar una comisión, ¿sí? Para ver que se cumpla lo que se ha propuesto, ¿sí? Y ahí aconsejar, ir orientando, ¿sí? Entonces, ese es un papel muy hermoso, ¿sí? Pero a la vez de una altísima, altísima responsabilidad. Bueno, hace poco nombraron un nuevo pontífice, Robert Francis Prevost, quien lleva el nombre de León XIV. Para los que no conocen, o bueno, de pronto no sepan, León XIV es de la comunidad de San Agustín. Padre, ¿qué sentimiento tienes o qué sientes al ver que el nuevo pontífice es el primer agustiniano en la historia del Papa? No, papado. Mira, eso es algo impresionante. Mira cómo me puse, yo me fui como creciendo así, apenas tú me preguntaste eso. No, es algo que no alcanzamos en este momento hasta ahora a dimensionar. Yo les decía a mis hermanos, yo les decía que es el hecho más importante después del nacimiento de San Agustín. Este es el momento más importante para la orden de San Agustín en el mundo. Después del 430 de la muerte de San Agustín, este es el momento más importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos una orden de una trayectoria enorme, de una trayectoria importante en todo en todas las esferas del conocimiento. Grandes agustinos en la literatura, grandes agustinos en la vida científica, grandes agustinos en la espiritualidad, grandes agustinos en la prédica, pero no habíamos tenido un papa. Cuando el padre Prevost, en ese momento, Monseñor Prevost, es elegido cardenal, a un padre, a un sacerdote, a un fraile, amigo, en el comedor le dije eso, precisamente, dije, oye, ¿qué tal si él llega a ser papa? Y él dijo, sería pues lo máximo, pero no. Y luego yo indagando, estudiando, dije, sí, él puede ser. Porque tiene todo, si es cardenal, está en la edad, puede elegir, ¿no? Y además algo importante, cuando él queda, ¿sí? Como el prefecto en la congregación para los obispos, yo empiezo a decir, hombre, él es conocido por las conferencias episcopales, es conocido en el ambiente eclesiástico, es una persona que puede dar a conocer también a estas personas el carisma agustiniano, su ser como pastor, ¿sí? Puede desplegar ahí y empezar a darse a conocer, y por qué no soñar con un papa agustino, y no como algo, como una honra terrena, sino porque veíamos y veía en el pontífice actual, ¿sí? Veo esas calidades humanas que hablamos en este momento. Un pastor,
una persona sentada, una persona equilibrada, una persona modesta también, una persona que puede dialogar a cualquier nivel y en cualquier cultura, ¿sí? Es una persona que cae bien a la primera impresión. Entonces estamos orgullosos, ¿sí? Y todos los días uno no se levanta diciendo, mi hermano es papa, mi hermano Agustino es papa. O sea, eso para nosotros es un orgullo enorme que yo me lo soñé, pero en los últimos 3 años que él fue cardenal, empecé a soñarlo y antes de ayer, cuando dijeron habemos papa, me sentí nervioso, mi corazón estaba a 117 y claro, cuando ya dicen el nombre, pues casi hay un desmayo, ¿no? Casi un desmayo y un grito y unos abrazos y lágrimas. Y no, esto fue increíble. No, yo creo que pues todos los que pertenecemos a la comunidad de San Agustín, ejemplo, este podcast Sapientia Cordis tiene un nombre de un sermón de San Agustín. Entonces también para mí que yo soy el director fue algo especial saber que un agustino sea el nuevo papa. Y padre, bueno, de casualidad ¿no tendrás al pronto alguna anécdota con el pontífice donde lo hayas encontrado en Roma o alguna vez que de pronto has estado cerca de él? Claro, en varias ocasiones estuve con él, ¿sí? La última, cuando tuvimos yo fui secretario provincial, ¿sí? Y estuve en Roma y él no era obispo, pero tenía mucho contacto con la curia, ¿sí? Y él presidió una de las Eucaristías que nos hicieron a nosotros, a los secretarios provinciales, ¿no? Él estuvo ahí, estuvimos en la sacristía, ¿no? Me preguntó por algunos hermanos de aquí de Colombia, ¿no? Pero una anécdota dos anécdotas, siendo más concreto, fue la primera, cuando él pertenecía, sí, estaba muy vinculado con el tema de OALA, de Organización de Agustinos de América Latina, sí, y él vino a uno de estos encuentros y con el padre provincial de con el formador de aquella época, que era el padre Argiro, sí, que muchos lo conocerán. Él dijo, vamos, dijo, y me acompañas a traer al padre Prevos. Y nos fuimos, ¿no? A San Claver, por ahí por las 100 creo que era, ¿no? Y sí, y él, ¿sabes qué hizo? Tomó el carro y dijo, Argiro, yo manejo. Tomó las llaves y entró y se subió y yo me subí atrás y el padre Argiro adelante y nuestro actual papa empezó a conducir con una sencillez, con una humildad enorme. Y sin saber lo que es manejar en Bogotá, ¿no? Sí, claro. Porque manejar en Estados Unidos, no sé, puede ser muy distinto, pero manejar en Bogotá y meterse a la autopista, y se metió a la autopista, subimos a la 9ª, por ahí nos perdimos un poco, claro, él pues no, y hablando y conversando y se reía. Primera enseñanza, o sea, el tema de la humildad. La humildad no es algo que se pregona, es algo que se vive. Segunda, bueno, y llegamos al Cervantes, luego llegamos al Cervantes y bueno, riéndose porque pues nos llevamos como 1 hora para llegar en un trayecto que se puede hacer en 15 minutos, ¿no? Eso fue él conduciendo por las calles de Bogotá. Segunda anécdota, íbamos a hacer la profesión solemne, ¿sí? Con algunos hermanos, íbamos a hacer la profesión solemne y cuando él estaba en enero, a finales de enero, y él estaba en Bogotá, en el Cervantes ahí, y el padre Argiro le dijo a él, padre Robert, ellos son los que van a hacer la profesión solemne. Él nos felicitó, nos dio la mano, nos felicitó, me dijo, qué bueno, dijo, bienvenidos y gracias por su sí a la orden y por su sí al Señor. ¿Ven? Esas dos anécdotas yo las recuerdo mucho por el tema, como te digo, de la humildad, y fue un hombre que nos miró a los ojos
y con esa sonrisa que tú le conoces, como que te decía, bienvenidos a la orden, bienvenidos a la comunidad. Esas dos anécdotas siempre estarán en mi vida. No, padre, pues qué bonito tener esas anécdotas con el pontífice y nada, una alegría inmensa de que pues el Papa sea de nuestra comunidad. Bueno, padre, saliendo un poco de casillas, me dijeron que te encanta el fútbol, que te fascina mucho el fútbol. A ver, ¿qué equipo en Inglaterra, bueno, en el Europa y aquí en Colombia es como el favorito? Claro, no, mira, me encantó el fútbol desde que era pequeño. Sí, mi hermano es un buen jugador, excelente jugador también, sí, pero en mi ambiente hubo mucho fútbol, ¿ves? En mi pueblo hubo mucho fútbol, miré fútbol, entonces eso se metió en mis venas, sí, y fui obviamente en esa época hincha, y aún lo soy, de la América de Cali, sí, de la América. Y pues el América, un equipo maravilloso, Willington Ortiz, Falcioni, Gareca, Bataglia, ¿sí? Los mejores jugadores de América Latina y colombianos estaban en el América. Entonces yo era hincha pues del América, del mejor equipo. Luego, pues con el pasar de los años, ¿sí? El Deportivo Pasto subió a la categoría A. Entonces seguí y hoy también soy hincha del Deportivo Pasto. Entonces en mi corazón está el América y el Deportivo Pasto. Y a nivel mundial, ¿qué te diré? Ahí pues equipos fenomenales como la Juventus, ¿no? Como el Bayern de Múnich, ¿sí? Esos dos equipos me gustan mucho, ¿no? Y obviamente el Real Madrid, ¿no? Esos tres equipos son maravillosos por donde los mires, como empresa, con jugadores, en sus tácticas, ¿verdad? Entonces es algo muy hermoso. Y cuarto, Kevin, cuando yo llego a la comunidad, el padre promotor vocacional, cuando yo tenía esa inquietud vocacional, ¿sí? Y quería conocer una comunidad, y conozco a los agustinos, y me invitan a la comunidad agustiniana, y me invitan al retiro, donde estábamos muchos vocacionables del país. Este fraile, este padre, ¿sabes qué es lo primero que me pide para venir al retiro? Un par de guayos. Y la pregunta no es si yo voy a misa o no voy. Sí. Me pregunta, ¿tú juegas fútbol? Esa fue la primera pregunta. Él no me dijo, oye, ¿y desde cuándo es la vocación? ¿Y tienes vocación? Y bueno, y te confiesas, no te confiesas. A mí me impactó eso. Dice, ¿tú juegas fútbol? Le dije, claro, para mí me encanta el fútbol. Y luego cuando le dije de los requisitos, me dijo, un par de guayos. Un par de guayos. Claro, yo esperaba que me digan, no, pues tienes que traer una camisa así y así, y una cruz, y tienes que traer un algo, y tienes que traer pues la Biblia, ¿no? No, me dijo, trae un par de guayos. Y la jornada de la mañana, para empezar la jornada del retiro, de la convivencia, que le hicimos en una finca, la empezamos ¿con qué? Con deporte. Entonces nos levantaban a las, no recuerdo, 6 de la mañana o 6:30, bueno, no lo recuerdo, nos levantaban a esa hora y era pantaloneta, traje deportivo y a jugar. Primero era calentamiento, y luego a jugar, aquí y dele. Y él jugaba también, claro. Eso era maravilloso. A bañarnos y a desayunar. Perdón, íbamos a bañarnos, hacíamos oración, como estábamos empezando, era como 10 minutos de oración, 15 minutos, y allá a desayunar, y las actividades del retiro. Entonces, el fútbol para mí fue importante en el desarrollo de mi vocación, fue muy importante, porque resulta que el fútbol a ti te enseña a competir, te enseña a tener fuerza, te enseña a tener liderazgo, te enseña que si el marcador está por encima, bueno, ¿qué voy a hacer yo para remontar o para empatar? Bueno, ¿qué voy a hacer? Y te da mucho liderazgo, ¿sí? Entonces, por eso es que
A mí me gusta particularmente el fútbol, lo jugué, bueno, y en el colegio y luego aquí en la comunidad, ya siendo fraile, el fútbol, el microfútbol era algo de todos los días. Ok. Bueno, padre, llegó la hora de nuestra pregunta icónica en este podcast y es, si tuvieras la oportunidad de estar enfrente de Dios, ¿qué le preguntarías y por qué? Tremenda y muy importante pregunta, fundamental. Pienso que yo le preguntaría a Dios, ¿por qué me escogiste? ¿Por qué me escogiste a mí para ser sacerdote? Esa se la tengo ahí, esa pregunta escrita en el corazón. ¿Por qué yo y no otros? Otros que quizás, Kevin, que empezaron este proceso conmigo y no están. Otros que quizás eran más hábiles para los idiomas, más hábiles para otras ciencias, ¿sí? Más hábiles incluso para rezar, para orar, y que no están. Entonces esa es mi pregunta para Dios. Señor, ¿por qué tú me escogiste a mí? ¿Qué viste en mí que no viste en los demás? Entonces amaría que Él me respondiera y poder yo algún día a ustedes decirles, esto me contestó, darles una señal al menos, sin asustarlos. Bueno, y así hemos llegado al final de este segundo episodio de este podcast. Padre Uriel, muchísimas gracias por este espacio. De verdad que me llevo muchas enseñanzas, muchísimas enseñanzas, y gracias, de verdad, Padre, por esa sabiduría. Pues Kevin, a ti, gracias por el espacio, a los jóvenes que están detrás de cámaras, a los que están realizando la producción, muchas gracias por esta entrevista, y yo pienso que esto también, Kevin, lo que tú estás haciendo, esto es evangelizar, y esto es dar testimonio, porque un convencido convence. Entonces, Kevin, y a los jóvenes, yo les invito a que se den una oportunidad, ¿sí? Piensen. Yo sé que, y no podemos como iglesia ser tímidos en esto, ¿no? Porque el mundo al joven le propone ser ingeniero, ser abogado, ser militar, etcétera. Pero tenemos que proponerle al joven de hoy, oiga, ¿usted quiere ser sacerdote? ¿Usted quiere ser fraile? Hagámoslo. Y nosotros, Kevin, como agustinos tenemos, mira esta riqueza. El primer papa Agustino, León. O sea, ¿por qué a veces no somos valientes en la propuesta? Y decirle también a un joven, oiga, ¿usted ha pensado también en la opción religiosa, en la opción sacerdotal? Y yo le invito también que ustedes jóvenes, se lo pregunten, se lo planteen, se lo interroguen y descubren, toquen alguna puerta, investiguen, lean y digan, oiga, ¿y qué tal si yo no puedo de pronto desarrollar eso que yo soy por este camino? Hágase esa pregunta, no se quede con la inquietud. Gracias a todos ustedes y que mi Dios me los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos ustedes.